¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy de nueva cuenta a este su podcast, el lado amable de los impuestos y del derecho. El día de hoy tenemos de igual manera una invitada de lujo y nos estamos luciendo este año 2021 invitando a pura celebridad. Entonces, ahorita se presentará ella y gran amiga de nosotros, aliada también en su despacho con Agmar. Entonces, un tema por demás importante, amigo, que hay que hacer conciencia en el empresario. ¿Y por qué no invitar a un experto? Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, amigo, muchas gracias. Pues aquí andamos también tratando de aprender un poco de este tipo de temas tan relevantes para el sector empresarial principalmente, ¿no? Que deben de estar por ahí muy atentos con este tema. Y pues igual, como lo comentas, pues es un gustazo que nos acompañe aquí nuestra amiga y pues que ahorita se presente, ¿no? Sí, sí, amigo, pues muchas gracias siempre, Miuli, por estar con nosotros, acompañarnos y que le tomes un minuto de tu apretada agenda, amigo. Pues nada. Mi estimada maestra, licenciada, maestra en fiscal, defensa del contribuyente, en Hacienda Pública y actualmente titular de la Contraloría. Me gustaría que te presentaras, maestra. Muchísimas gracias. Hola, muy buena. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Ruiz, soy abogada fiscalista, soy licenciada en Derecho por la Universidad Latina de América, maestra en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente curso la maestría en Gobierno y Política Pública en la Universidad Magno Americana. Me desempeño en este momento como titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero estando en esta función pública, bueno, pues no me deja de lado mantener mi corazón dentro del sector empresarial para apoyar a los empresarios, para orientarlos y pues hablar de esos temas tan importantes como es la responsabilidad solidaria de los socios, representantes y, eh, y asesores de las empresas y sociedades mercantiles y civiles, porque tenemos una amplia variedad en la que podríamos llegar a incurrir en una responsabilidad solidaria. Es correcto, Tete, si me permites pues, decirte así, Sí, ya por claro que el sí, cariño adelante, que hay. adelante, somos amigos antes que todo. Entonces, Uli, el tema que hoy nos toca ya se adelantó, por ahí está nuestra gran amiga, en cuestión de la responsabilidad solidaria, ¿no? Este tema que en estos últimos años ha sufrido algunas reformas más controladoras, más efectuar más control al empresario ya, al dueño de la empresa, tanto a directores, gerentes, a lo mejor, pero ya el socio como tal, al dueño de la empresa se ha reforzado esta vigilancia y por ende trasladarle la cuestión de responsabilidad en dado caso que la empresa no pueda cubrir los créditos fiscales, ¿no? Algunos supuestos que solamente estaban para otras cuestiones lo trasladaron al terreno de los socios, ya nos hablará nuestra amiga Esther esta cuestión, pero en sí, amigos, si aquí hacemos un preámbulo, ¿qué es la responsabilidad solidaria o quisieras comentarnos algo, estimada Esther? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, podemos comenzar con decir que el principal objetivo, después de lo mercantil, claro está, y el generar recursos, generar patrimonio, al constituir una sociedad mercantil o una sociedad civil, pues es proteger inicialmente a los socios. Que los socios se vean protegidos, que hay una cuestión que se llama velo corporativo. El velo corporativo es una protección, es como una capa, como si fuera un velo de novia, donde se protege la identidad de las personas que están dentro de una sociedad. En el sistema anglosajón es mucho más usado porque no sabemos específicamente quiénes forman parte de una sociedad. Sabemos que a lo mejor es una empresa, la casita SADCB, que es propiedad de Juan Pérez, pero no sabemos quién más es el socio de Juan Pérez. Para proteger estas sociedades es que la sociedad tiene pues, un patrimonio propio, tiene su propia entidad jurídica y se representa por medio de una persona física, porque alguien tiene que ir a firmar, alguien tiene que comparecer a nombre de esa sociedad, pero la sociedad de por sí tiene un patrimonio con lo que va a responder siempre. Estas sociedades mercantiles o sociedades civiles o incluso asociaciones civiles, hay momentos en los que pueden determinar una responsabilidad. La responsabilidad solidaria ocurre, dentro de otros aspectos, cuando a la persona moral ya no le alcanza para cubrir un crédito fiscal,
y entonces acuden a los socios. Pero es importante decir que no por el hecho de que una sociedad mercantil o una sociedad civil su patrimonio ya no alcance a cubrir un crédito fiscal, no van a ir inmediatamente en contra de los socios. Tenemos que proteger la sociedad y estar muy atentos a los puntos para que esto no pueda ocurrir y que el problema se quede en la sociedad, que a fin de cuentas es uno de los motivos para constituirla. ¿Por qué? Porque las personas físicas tenemos nuestro propio patrimonio y compartimos un poquito de ese patrimonio para formar esta sociedad con una aportación inicial. Podemos subir nuestro capital social, fijo o variable en su caso, dependiendo del tipo de sociedad mercantil que se decida tener, pero hasta ahí tendría que ir nuestra responsabilidad inicialmente, mi estimado amigo. Ok, bueno, entonces encontramos primero esta característica de las sociedades en cuestión de tener este velo corporativo, que en dado caso pudiera proteger la identidad primero del socio, de estas sociedades de responsabilidad limitada, que me habla la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde realmente el nombre del socio no importa, sino simplemente a lo mejor la imagen comercial en cuestión del título, la marca y demás, y que este velo comercial, este velo que hay corporativo en cuestión de estas personas morales, estas sociedades mercantiles, pues trasciende a la cuestión del patrimonio, ¿no? Primera cuenta encontramos la Ley General de Sociedades Mercantiles, que el socio solamente responderá por la parte que aportó, Sí. ¿no? La cuestión fiscal, ahorita tocaremos más detalle, pero se ha pretendido extender más allá de la aportación o la parte alícuota que corresponde al socio, y dejarlo claro, ¿no? O sea, la cuestión de la responsabilidad solidaria va solamente por el incumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? La cuestión penal, hay que dejarlo ahorita un poquito de lado. Sí, la acción penal se cose aparte. Exactamente. Sí, entonces, aparte de pagar créditos, o sea, pagar los adeudos que tiene el fisco, también se puede hablar de una responsabilidad penal para los socios, pero sí, eso es punto de aparte. No, ahorita sería la cuestión solamente responsabilidad solidaria. ajá, Y establecida, para diferenciarlo, artículo 26, Código Fiscal de la Federación, ¿no? sí, artículo 26, fracción tercera. Exactamente. Código Fiscal de la Federación, Sí. efectivamente. Entonces, amigo, ahí. Pues yo creo que vale la pena hacer hincapié, resaltar lo que comentan, pues que obviamente las personas morales tienen su propia identidad, pues es una ficción de la ley, pero tiene prácticamente las mismas obligaciones que cualquier persona física. Y yo creo que esta parte es relevante porque al final muchas personas piensan que precisamente es por lo que comentas en la legislación mercantil, si se trata de una sociedad mercantil, que es lo más común, digamos, solamente se queda hasta el monto de sus aportaciones, dependiendo del tipo de sociedad, pero digamos las más comunes es así. Y entonces, pues no necesariamente, ¿no? Como es la materia fiscal, como prácticamente en todo tipo de situaciones se cuece aparte, ¿no? Entonces, esta es una situación que el empresario tiene que tener en cuenta, porque a final de cuentas puede impactar en su patrimonio individual, ¿no? Exactamente, amigo. Ahí, como bien dices, se supondría que esta la cuestión de las sociedades y demás, pues tendríamos que atenernos a lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Que tiene responsabilidad propia y demás, y no podría traspasar el patrimonio de la empresa en la parte que aportó el socio. Uh-huh. Sin embargo, estimado Esther, por ahí encontramos algunos supuestos en donde, aparte de la parte proporcional, el SAT, la Hacienda, pudiera ir a cobrarle al socio. Pero antes de eso quisiera que nos comentaras, estimado Esther, la cuestión, ¿a qué nos referimos con solidaria? O sea, te cobra a ti, ya a lo mejor lo comentaste un poco, pero te cobra a ti, a la persona moral, y directamente al socio, o tiene que pasar un proceso, o sea, no, ir a la... Es todo un proceso, un proceso. No porque tengamos una auditoría, por decir una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, una revisión electrónica, que a partir de ella tengamos un crédito fiscal, o bien que tengamos una autodeterminación, que se haya presentado una declaración de pagos provisionales o una declaración anual con un saldo a pagar y que no se pague que es un crédito fiscal autodeterminado, no por el hecho de que se tenga, en automático van a ir por los socios. La responsabilidad solidaria ¿qué es ser solidario? Es unirte a la causa, digamos.
es responder conjuntamente con la sociedad. El artículo 26, fracción tercera, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación establece que va a ser por la parte que no alcance a cubrir la sociedad. Es decir, tenemos un crédito fiscal de 1 millón de pesos. Pensemos números redondos. Ese crédito fiscal va con la sociedad y la sociedad, pues bueno, ya le embargaron todo lo que tenía, no tiene más intangibles, o teniéndolos ya los valuaron, los embargaron, y entonces solamente alcanza 300,000 pesos. Pensemos. De esos 300,000 pesos faltan 700, más actualizaciones, recargos, lo que se vaya sumando. Para ir contra el socio, no es simplemente, es que ya no le alcanzó la sociedad. ¿Se defendió o no se defendió? ¿Se defendió bien o mal? El crédito fiscal está firme. Es importante decir que el crédito fiscal tiene que estar firme. Es decir, que hayan acudido a todas las instancias legales posibles y que se haya validado el crédito fiscal. Es decir, el recurso de determinado, pensamos que es una auditoría. Ajá. De la auditoría viene un crédito fiscal. Este crédito fiscal, ¿qué es? Es una resolución donde el Servicio de Administración Tributaria, por medio de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, determina un monto a pagar por impuestos omitidos, más multas, y el monto del impuesto, más actualizaciones y recargos. Es decir, el valor del dinero en el tiempo, de cuando se dejó de pagar, que se debió de haber pagado ese impuesto que determinan que tendría que haberse pagado, y que al momento en el que se está determinando el crédito fiscal, el valor del dinero en el tiempo hay que actualizarlo. Esas son las actualizaciones, y los recargos por no haber pagado son como un tipo intereses. Esta resolución, que es un crédito fiscal, que es un monto a favor del fisco federal, lo determinan. Nos podemos ir al recurso de revocación en primera instancia administrativa, o bien directamente al juicio contencioso administrativo. Si nos vamos, recurso de revocación, se declara la validez de la resolución, se confirma. Después nos vamos al juicio contencioso administrativo ante la sala regional competente por razón de territorio, donde viva el contribuyente, y también se puede declarar la validez de la resolución. Se van a un amparo indirecto, y es un medio jurisdiccional. Se van a un amparo directo, niegan el amparo. Pensemos entonces, ya como esa es la última instancia, a menos que hayan tocado una cuestión constitucional dentro de los argumentos o agravios del amparo, podrían subir a la Suprema Corte de Justicia. Pensemos que perdieron todas las instancias, entonces el crédito fiscal es declarado firme. Es decir, firme, ¿por qué? Porque ya no lo van a mover y tendrá que ser exigible. Exigible es liquidarlo. Van contra la sociedad, y si la sociedad no tiene mayor patrimonio, pero la sociedad está ahí, es decir, sigue en su domicilio fiscal, sigue teniendo su contabilidad ahí, cumple con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación en el artículo 10, entonces no podrán ir en contra de los socios. Hay momentos súper específicos y que tenemos que cuidar mucho cuando tenemos un crédito fiscal, para que no invadan la esfera patrimonial de los socios, como bien lo comentan. Pero esto es solamente por la parte que la sociedad no alcanza a liquidar. ¿Qué quiere decir esto? Que si van en un procedimiento administrativo de ejecución, que es cuando embargan, que es cuando van a la sociedad y le piden el pago o embargo de ese crédito, en ese momento a lo mejor no tienen nada que embargarse, y no le embargan nada, pero tienen que hacer una búsqueda en el registro público, pues ver si no tienen vehículos, ver en el INPI si no tienen registrada alguna marca, patente o algo que sea patrimonial de la sociedad, o bien en el registro público en el área de comercio, si no es socio esa sociedad, además de otra sociedad diferente, donde tenga acciones, que pues sabemos que las acciones de las sociedades también son parte del patrimonio. Cuentas bancarias. Cuentas bancarias, sí, que es lo principal contra lo que se va. Muchas gracias, amigo. Sí, que no tienen cuentas bancarias, que no tienen inversiones, que no tienen nada más con qué cobrarse. Entonces, pero tendrán que hacer toda una investigación, y en esa resolución tendrán que decir que ya fueron, investigaron y no hay nada más con qué cobrarse.
Entonces, los momentos únicos para que se puedan ir en contra de los socios es que la sociedad cambie su domicilio sin dar aviso. ¿Qué es cambiarse de domicilio? Y eso es importante, a lo mejor suena un poquito lógico, pero hay que analizarlo. Cambiarse de domicilio es, yo estaba pues en la calle Teniente Alemán 204 y ahora me cambié a la calle Teniente Alemán 205. Es decir, el SAT sabe que estoy en un domicilio diferente, pero no le avisé. Y este aviso de cambio de domicilio, si bien como mexicano lo puede hacer en cualquier momento, es importante que mientras tengamos facultades de comprobación, es decir, una auditoría abierta, o bien que ya tengamos un crédito fiscal determinado, que tengamos que avisar que nos vamos a cambiar, o sea, el día que nos estamos cambiando, ni antes ni después. Si bien tenemos como un plazo para poder decir me cambié de domicilio, lo mejor es el día que nos estemos cambiando, ese día que nuestro contador presente el aviso de cambio de domicilio. Otra cuestión es, bueno, que no lleve la contabilidad, la oculte o la destruya. ¿Cómo podrían saber que no llevamos la contabilidad? Pues solamente con una auditoría o un requerimiento de documentación. Que desocupe el local donde tiene su domicilio fiscal sin presentar el aviso. Desocupar es diferente a deshabitar. ¿Desocupar qué es? Perdón que te interrumpa ahí, sí. Tantito. Para el tema del supuesto anterior, que dice no lleve contabilidad, ¿no? O la oculte o la destruya. Para efectos de la responsabilidad solidaria es que no la lleve ¿qué? Completa, o sea que no lleve nada, o que si aún siendo incompleta, o sea, a lo mejor puede llevar algunos libros, etcétera, pero si no la lleva completa, ¿también caería en este supuesto? Es que el no llevar es algo absoluto, no relativo. Es como decir, estoy medio embarazada, ¿no? Entonces, si lleva su contabilidad, sí, no la lleva completa. Puede ser de que no la lleve completa, que no lleve los registros, que a lo mejor no la lleve electrónica como nos marca. Eso ya son multas por no llevar la contabilidad adecuadamente y la responsabilidad del asesor fiscal por no tener los registros contables adecuados o bien hechos. Pero el decir que no lleve contabilidad, yo considero que es algo absoluto, es decir, no lleva absolutamente nada. O la oculta o destruya. ¿Qué puede ocurrir en esta parte? Pues de que la destruya. Pues tendrían que demostrar la intencionalidad, el dolo en la destrucción. La ocultaron, pues es que pues estaba está la contabilidad en este gabinete y resulta que no tengo la llave. Y es que antes pasaba, digo ahorita no sé qué tanto sea más común, pero antes sí era como más común que se quemaban muchas contabilidades, o se sí, de repente, no sé por qué, pues era como muy común. Dejaban abierta la llave. Entonces, o incendiaban fábricas también, ¿no? Sí, dice la leyenda que luego sin aludir pues a alguien que se sienta aludido. Discúlpenme, ¿no? Sí. Antes de a lo mejor pasar a otros supuestos, entonces tenemos un crédito fiscal, le debemos al SAT. Ya pasó mi oportunidad de irme al tribunal y no lo hice, lo consentí. Me voy al tribunal, pierdo el amparo, pierde tu licenciado, tu abogado, tu asesor y te dice, ¿sabes qué le debes al SAT? El SAT va y te busca, debes 300,000 pesos, la sociedad pues no dio para más, pagó 100,000 y quedan 200,000 pesos ahí a pagar. ¿Qué va a pasar? ¿Son dos socios? Son dos socios. ¿Qué va a hacer el SAT? Le voy a ir a cobrar a los socios. Le voy a cobrar a los socios, sí. Seguramente, que sea legal. Esa es otra cuestión. ¿Quién sabe, no? Sí, pero no porque, es importante recalcar esto, no porque a la sociedad ya no le alcance para cubrirlo, van a ir a buscar a los socios. El punto es que la sociedad siempre esté localizable y es súper importante recalcar esto. Ahora con pues esa circunstancia mundial que estamos viviendo con la pandemia, donde no todas las empresas son esenciales, donde no nos permitieron durante muchos meses tener locales abiertos, locales comerciales, ¿qué pasaba si el SAT iba a buscarnos en ese momento, no? ¿Nos podía tener como no localizados? Pues sí, porque pues no estábamos. ¿Podía terminar una responsabilidad solidaria? Pues sí, porque fueron a domicilio y no encontraron a la sociedad. Ahora lo importante es ver que las circunstancias, ahora sí que de modo, tiempo y lugar. Modo, ¿cómo es que ellos están determinando que me cambié de domicilio o que lo desocupé? Que serían esos dos puntos que se pueden dar.
de los supuestos que nos marca el Código Fiscal de la Federación, o bien que, o sea, y cómo están circunstanciándolo, cómo se aseguraron que efectivamente así es como ocurría, ¿no? Y eso nos lleva a nuestro siguiente supuesto, que es desocupar el domicilio fiscal. Para desocupar el local donde yo tengo el domicilio fiscal, ¿qué tendría que hacer la autoridad? No, porque lo que hace es que en las actas dice que llegó al domicilio, tocó, no había nadie, fue con el vecino de un lado, dijo, no, pues ahí la casita esa SB no lo conozco, no sé quién sea, fueron con el otro domicilio, no, pues también ocasionalmente viene alguien, pero yo no he visto ningún movimiento. Dicen, no, pues es que aquí hasta hay basura, sí, tiene un letrero de se renta. Ajá, ni siquiera tienen, veo correspondencia tirada, o sea, el hecho de que sea poco prolijo, que tenga un poco aseo para estar barriendo diario. Si es como si mandan a mi casa, van a decir que está desocupado. Ajá, por ejemplo, sí. O qué tal que el árbol de enfrente tira muchas hojas, o sea, que si es otoño y las hojitas de los árboles se caen, viene el viento, las levanta y se ponen a bailar y justo enfrente del domicilio fiscal. Entonces, o sea, tienen que ver las circunstancias. ¿Qué tendría que estar? Bueno, tocó, llamó a la fuerza pública, porque sería solamente de esa forma, con una orden de un juez, aperturaron el domicilio fiscal y tarán, no había nada. Pero el hecho de que no haya nadie dentro del domicilio fiscal no quiere decir que esté desocupado. ¿Por qué? Porque mientras cumple con los requisitos, como lo decíamos, del artículo 10 de código, que es que sea un domicilio donde se lleve la principal administración y tengan ahí su contabilidad, es suficiente para determinar que ese es el domicilio. A lo mejor, pues, es una empresa de tecnología que ahora con esta nueva normalidad todos están haciendo home office, no hay nadie que los atienda en ese momento, pero eso no quiere decir que el domicilio esté desocupado, ¿no? Ahora, una cuestión que se cometía pues mucho en las actas es que decían está deshabitado. Y deshabitado no es uno de los supuestos. Y punto número 2, un local comercial no se puede habitar. Habitar es donde pernoctas, donde es como la casa habitación, por ejemplo, que sí podría ser para las personas físicas. Para las personas morales o jurídicas, en realidad decir que no pueden habitar un lugar, sino ocuparlo, y es desocupar el domicilio fiscal una de las causales. Entonces tendrían que super circunstanciar este motivo. Y también lo que ocurría es que iban al domicilio, así que en provincia se usa mucho que salimos a la hora de la comida, se cierran los negocios, se cierran las oficinas, vencemos de 2 a 4, de 3 a 5 y después se regresa a las actividades. Pero pues el horario del SAT es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos pueden ir a la hora que quieran, a la hora que pues vaya pasando el licitador, ejecutor, notificador, y tocan el domicilio, no había nadie, pues resulta que era la hora de la comida. Entonces el hecho de no estar en el horario que nos decía, que nos dice que está pues activo el SAT, no quiere decir también que estamos desocupando el domicilio. Otro supuesto es que no se localice en el domicilio registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, que esto es que esté como no localizado, que es justamente uno de los puntos que comentaba, que ahora con esta pandemia donde pues muchas empresas cerraron, pues la realidad es que no van a estar localizados ahí porque no es una empresa esencial, y si yo aperturo pueden llegar a clausurarme y bueno, una repercusión económica. Lo importante aquí es mantener vigente el domicilio. A muchos pues recomendaban cambiar el domicilio de las sociedades al domicilio del representante legal, con el riesgo que eso implicaba de que sí va a estar localizado, pero en su casa, y en su casa no lleva la principal administración de la sociedad. Y además le pueden llegar a embargar los bienes que sean embargables. Sabemos que el hecho cotidiano no, los enseres, los instrumentos, pero sí le podrían embargar el refri, la estufa, la sala, o sea, podrían llegar a embargarle y demostrar que esos bienes no son de la sociedad. Solamente se puede hacer con facturas y además, bueno, con CFDIs a nombre de la sociedad o de la persona física, para demostrar que eso no es de la sociedad, que es mío, que es de mi patrimonio. Pero además, pues nos decían los ejecutores, bueno, pero ¿cómo sé que este CFDI
que dice una sala blanca es esta sala blanca y no cualquier otra del mundo. Tendría que tener como un código, así como lo tienen las computadoras. Entonces, esa es además una nueva recomendación. Que cuando compren un equipo de cómputo que sí viene con un código, soliciten que en el CFDI venga específico este código para diferenciar ese equipo de cómputo o maquinaria, lo que se compre en específico, de cualquier otra, y así además se registre contablemente. Ese es un tip adicional para todos los procedimientos administrativos de ejecución que espero no les toque vivir. Ojalá que no nos eches mal de ojo. Sí, pero más vale tenerlo y no necesitarlo. Sí, recordando ahí nada más los supuestos que estamos viendo, que nos está diciendo estimada maestra, es el SAT pudiera ir a cobrarme como socio, o sea, rescatando este velo corporativo que hay, no lo puede hacer. Mercantilmente se supondría, fiscalmente se ampliaron los supuestos, lo podría estar haciendo siempre y cuando yo caiga en algunos supuestos que me estás comentando, ¿no? Que me cambie de domicilio y no le avise al SAT. Ahí ya el socio se tiene que preocupar, entonces cuidado ahí, ¿no? Que no lleve contabilidad, ¿no? Entonces también el socio, si no se pone las pilas, también pudiera estar cobrando él. Entonces, recordar nada más a los que nos escuchan, si no caigo en otros supuestos, no podría el SAT ir a cobrarme. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, entonces tengo que Hay cuidar. que cuidar el domicilio fiscal. Y tendría, la autoridad no la tiene tan fácil, pues, porque tiene que cuidar, por ejemplo, entre estos dos supuestos, el de desocupación y el de no localización, pues hay un abismo de diferencia que hay muchas veces, afortunadamente, se puede ahí rescatar muchas cosas, pero sí, una cosa es lo que comentabas, o sea, se desocupa, pues tienen que acreditar cómo que está desocupado, ¿no? Para encuadrar en ese supuesto, aunque con se abre, digamos, un poquito más la posibilidad de que te puedan fincar la responsabilidad solidaria, simple y sencillamente por no encontrarte, ¿no? No te localicé con los procedimientos que tiene el SAT, que pues, regularmente te están visitando cuando menos 3 veces, se levantan las actas y pues, no lo localicé. Sí, y también no es obligación del SAT de regresar otro día. Eso también es importante. Es importante estar revisando constantemente nuestra situación de localización ante el SAT. Para evitar eso, en cuanto digan, oye, estoy como no localizado, solicitar una revisión del domicilio fiscal. Entonces, sí, también es importante. Otro punto para responsabilidad solidaria, que esta es por default, no importa que la empresa esté ahí súper localizable, es cuando no entera las retenciones. Las retenciones que se le hacen a los trabajadores, que se le hacen a las personas físicas que prestan un servicio, es así que algo preciado porque no nos pertenece, lo estamos reteniendo únicamente para facilitar la recaudación. El no retenerlas por default, el retenerlas y no enterarlas por default nos va a hacer responsables solidarios. O sea, tengo trabajadores, les retengo el impuesto, en términos del impuesto de la renta, les tengo que retener y esa retención la tengo que enterar al SAT. En el plazo. En el plazo correspondiente, ¿no? Si no la entero, responsabilidad solidaria. Ahí sí, que esté localizado o no la empresa, eso es punto y aparte. O recaudar, que también, digamos, es otro de los supuestos en los que las personas pueden... Como los notarios. Como los notarios, que su actividad no es de retener, sino de recaudación. Sí, efectivamente. Otro supuesto diferente, donde, como bien nos decía Raúl, entran en otros puntos, en otros ámbitos que no solamente de créditos fiscales, cuando la empresa sea determinada como un EFO definitivo. ¿Qué es esto? Cuando la empresa haya facturado operaciones simuladas que se encuentre dentro del artículo 69 del código, perdón. ¿Qué, licenciada? Es que me distraje, perdón, discúlpenme. Cuando este artículo 69 del código que se ha determinado como un EFO, no te preocupes, felicidad, aquí estamos entre amigos, no, o sea, el EFO. Que nos cuente el chiste. Que nos cuente el chiste. Compartir su alegría. Ahorita te decimos. No, el EFO, no, o sea, el 69, hay EFOs. Es que hay muchos chistes alrededor de los EFOs y EROs. Sí. Entonces, justo, soy coautora de un libro que es Presúmenos. Materialidad de las operaciones amparadas con comprobantes fiscales, artículo 69b del Código Fiscal de la Federación,
donde justamente hablamos ampliamente sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, las empresas que deducen operaciones simuladas y sus repercusiones. Estas nuevas repercusiones de responsabilidad solidaria son nuevas, no venían de regalo con la reforma del 2014, apenas se incorporaron en el 2020 y pues la verdad es que tenemos que estar muy atentos. No importa cuánto haya facturado una empresa, cuántas CFDIs haya emitido, si está como un EFO definitivo, entonces los socios son responsables solidarios. A diferencia de las empresas que dedujeron operaciones simuladas. No es solamente desincorporarlos de su patrimonio, de su deducción, que eso nos altera, pues ISR e IVA, sino que además cuando el total del monto sea superior a 7.804.000 pesos, entonces la responsabilidad va a ir además en contra de los socios de estas empresas, porque bueno, lo que se intenta evitar es justamente que las empresas fantasmas, empresas factureras, sigan mermando al fisco federal con todas sus operaciones, que es algo pues que sí es un problema para México. O sea, intentan ya, amigo, tratar de pues, cortarle las cabezas a todos los factureros, ¿no? Hay quien dice pues que no se dice así, pero bueno, para entenderle, ¿no? En un lenguaje coloquial, en el argot. No, o sea, a estos factureros intentan cortarle todo, desde la cuestión de los sellos digitales, ¿no? Que se hizo más fuerte la vigilancia ahí, la cuestión de declararlos como pues, factureros, EFOS, y los que adquirieron esas facturas también, trata de cortarle todas las cabezas. Sí, y de los montos. Entonces, caer en el supuesto de vamos a suponer que tú adquiriste facturas, ¿no? Adquiriste facturas, tú que nos estás escuchando, y el SAT detecta a tu... Son pocos, ¿no? Sí, detecta pero tu... aquí un dato importante, hay un registro o hay una estadística que de cada 10 facturas, 7 son usadas en la administración pública. También O sea, eso que... es algo que los órganos internos de control tienen que ponerse más las pilas. Y eso va incluyéndome a su servidora, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para evitar todo esto? ¿Qué tantos filtros tenemos que poner? Exactamente. Imagínate en la función pública se escapa esto, ¿no? Que hasta partidos políticos lo tienen. Entonces, esta cuestión de que los factureros, todo, si no te ponen las pilas, también pudieras tú como socio, aun y cuando compraste, y sea una, sea dos, sean tres, si compraste y el SAT detecta tu EFO y superas esa cantidad que comentó Esther, tendrás que ser o eres más bien, ya podrías calificar como responsable solidario de las obligaciones que no cumple la sociedad. Sí, ¿no? y cuando cuando superan los 7.800.000 como socio de una empresa que dedujo operaciones simuladas, además no existe la reparación, no existe pues algo con lo que se puede intercambiar, es pena privativa de la libertad. Es uno de los supuestos donde ya se hace penal fiscal y pues sabemos que lo más importante del ser humano es su libertad. Entonces, pues habrá que estar atentos. Otro punto que pues no sé qué tan usado sea es el artículo 69 bis, que habla que cuando deducen pérdidas indebidas. También aquí no hay opción, no importa qué tan localizable esté la sociedad, ni monto ni nada. Dedujiste inadecuadamente pérdidas fiscales, entonces eres responsable solidario como socio. Un punto súper importante que no hemos hablado es que no por el hecho de que dejes de ser socio de una sociedad te exime su responsabilidad. ¿A qué vamos? Se constituye la sociedad mercantil en el 2020, pensemos que se constituye en el 2020, durante el 2020 no se pagaron adecuadamente las contribuciones y en enero del 2021 yo dejo de ser socio o dejo de ser representante legal, director o como se le llama a la persona que tomaba las decisiones y era el representante legal de la sociedad. Y decir, bueno, ya no soy parte de la sociedad, ¿me quita la culpa de lo que haya pasado durante el 2020? No. El ser socio es ese pedacito de tiempo te va a ir acompañando mientras se termina una auditoría y se determina un crédito fiscal. También la buena noticia es que aunque una sociedad tenga un crédito fiscal, mientras no sea el año donde tú fuiste socio, es decir, que adquiriste acciones, por ejemplo, se adquirieron las acciones de esta sociedad y al cambiar de esfera, digamos,
ya no eres responsable solidario. ¿Por qué? Porque es mientras tú fuiste socio o representante legal de la sociedad. Ese es un requisito sine qua non, o sea, un requisito indispensable para poder ser socio, que sea durante el tiempo en el que tú estuviste a cargo. Y además, la fracción 10 de ese mismo artículo 26 nos establece algunos requisitos que son nuevos para que los socios sean responsables. Porque sabemos que hay socios que invierten, pero no se enteran de lo que pasa en la sociedad. Correcto. Algo que ocurre en las sociedades mercantiles en México, en muchas, bueno, son empresas familiares o empresas entre compadres, que realmente unos aportan y el que tiene el know-how, el que tiene el cómo hacer las cosas del negocio para que funcionen, es otro diferente. Entonces, yo invierto, entro a la sociedad y ahí me avisan cuando tenga utilidades, cuando tenga mi retorno de utilidad. Pero en realidad nunca me involucré en la sociedad, no estuve atenta a que si ganaba, si perdía, si pagaba adecuadamente impuestos, si evitaba la compra de las facturas, o sea, que todas sus operaciones fueran reales y que además tuvieran sustancia económica, materialidad, razón de negocio, o sea, todos estos requisitos. Si yo no estuve atento a mi sociedad, no soy responsable solidario, mientras no tenga más del 50%. O tenemos sociedades en las que a lo mejor el papá es el dueño, sabemos, una empresa familiar, el papá es el dueño, pero dice de una vez le voy a heredar en vida a mis hijos y los hace socios de la sociedad. Pero quien lleva la administración es el papá y nunca les enteró nada, no hicieron las asambleas ordinarias que tienen que hacerse cada año mínimo, nunca les entregaron estados financieros, ni los socios se involucraron en pedir un estado financiero, ver cómo va la sociedad, cómo van las declaraciones. Eso es un eximiente de culpabilidad, es decir, nos quita la carga de la responsabilidad solidaria. Lo importante es demostrar que cuando llegue a esta resolución lo podamos demostrar. Que el peso ya de las actas, si me lo permites, es el peso de las actas cada vez son más fuertes, o sea, las actas anuales que se tienen que hacer ordinarias, por lo menos una vez al año, ya se está trasladando al terreno fiscal de mayor importancia, ¿no? Si bien en la cuestión mercantil, la cuestión societaria, tenemos esta importancia de poder pedirle rendición de cuentas al socio mayoritario o al quien tenga la dirección a través de la realización de estas asambleas, ya el terreno fiscal empieza a tener importancia, ¿no? Realmente si hay un socio mayoritario que diluyó el porcentaje accionario, que no me rinde cuentas, que no llama o convoca asamblea, pudiera yo estarme eximiendo de eso, ¿no? Pero a lo mejor no me convendría tanto ya, porque yo tengo que estar ahí en el negocio para ver si está saliendo utilidad o no. Sí, entonces, y que al final de cuentas puede ser un llamado a los empresarios a que regularicen, porque sabemos que muchas empresas ni siquiera tienen sus actas, ni el libro de actas, ni los libros. Tenemos ya en las acciones importante para decir, sí, y las acciones ni siquiera las emiten, no quiere decir que sí las intercambian cuando salen de una sociedad. Pero algo importante que también es algo con lo que podemos demostrar es que en los libros de socios se asiente la salida del socio para demostrar que en qué fecha yo dejé de ser, además del acta de asamblea extraordinaria donde salgo, donde vendí las acciones, donde tuve un reembolso de capital, la forma en la que yo haya salido de la sociedad. Es importante tener esos libros sociales que además tienen que tener requisitos especiales. No es una libreta de raya que compren en la papelería, es un libro especial que tengo que llevar dentro de mi administración. El libro de actas, el libro de socios, el libro de variaciones en el capital, son esos 3 libros fundamentales de todos los que existen mercantilmente, pero son los libros fundamentales para determinar y limitar las responsabilidades de los socios. ¿Sabes qué pasa? Ahí tomando tus palabras, y ya también tuvimos aquí a otro gran amigo hablando de lo que es gobierno corporativo y eso. Vemos que la mayoría de las empresas son familiares, ¿no? Entonces, dices, ¿para qué elaboro el acta de asamblea si como yo soy el papá, el que lleva la administración, o sea, los hijos están aquí, ¿para qué lo hago, no? Entonces, es como si fuera una persona física, pero ya operando con una persona, bueno, al revés, es una persona moral operando con una persona física, ¿no? Entonces, llamar también y hacer un llamado a que se tome conciencia de esta cuestión societaria que poco a poco va permeando en la cuestión fiscal, ¿no? Y pensemos también en otro tipo de sociedades donde soy yo como socio y como tienen que ser mínimo 2, invito a mi compadre. Pero mi compadre pues, ni se dedica a eso, nada me está haciendo el favor
de formar parte de la sociedad, pero no está involucrado y no están en el negocio, pero sí puede llegar a involucrarse como responsable solidario. O sea, es otra cuestión en la que se invita a las personas a que no formen parte de sociedades donde no tienen vela en el entierro, y que además, cuando ya a lo mejor entre nosotros tres como amigos formamos una sociedad, por las circunstancias de la vida, alguien cambia de domicilio, cambia de giro, nos dejamos de hablar y pasan años y después decimos, uy, creo que mi papá era socio en esa sociedad que hizo con sus amigos. Ya ni siquiera muchas veces sabemos, o luego nos han llegado sociedades en las que dice, híjole, mira, pues este ya se murió, ese se fue al norte, este no tengo ni la menor idea dónde esté. O sea, que realmente los que son socios sí sean socios de verdad. Y si alguien, pues lamentablemente fallece, habrá que decirles, bueno, llamar a la sucesión, decirle al albacea que represente si quieren continuar, o si le dan sus acciones lo que valgan en ese momento, para que se retire de la sociedad. Es decir, no tener ahí, pues, socios fantasmas. Sí, hablando de esto, fantasmas, no. También ahí a lo mejor hacer hincapié, y me voy a echar a varios colegas del país encima, si es que nos escuchan. Ahí, la cuestión de que hacen por ahí diversas planeaciones fiscales para tratar de quitar la responsabilidad a los socios, ¿no? Tratando de hacer a lo mejor unas actas ahí medias apócrifas en el pasado y sacarle la responsabilidad y pues ese tipo de prácticas, pues no lo haga, ¿no? No lo haga, compa, aludiendo ahí al gran filósofo. Entonces, trata de hacerlo, pero ya cada vez más, repito, el control con los socios, la responsabilidad como tal, ya se encuentra regulada, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar en un futuro, en donde tenga que el socio realmente estar ya, como debería de estarlo, al pendiente de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí no sé, amigos, si traes algún comentario o algo. No, nada más bien que escuchar aquí a nuestra invitada. ¿Qué pasa en el supuesto de, bueno, yo ya soy de estos tipos de socios que encuadro en los supuestos que establece el Código Fiscal? Yo soy dueño del 70% y fulanito de tal del 30%. La responsabilidad que determina el Servicio de Administración Tributaria es proporcional, o si se debe $1,000,000 de pesos, tú me pagas 500 y tú me pagas 500, o si es proporcional, para que quede claro, pues. Claro, sí. La responsabilidad hacia los socios es proporcional a su porcentaje accionario. Como bien lo comentas, el socio que tenga el 70% va a ser responsable del 70%, y el socio que tiene el 30% al 30%, quitando la parte de las multas. Ellos solamente van a ser responsables por el crédito fiscal original o principal, digamos, los impuestos que no pagaron, solamente actualizado y con sus recargos. Pero el que era el representante legal, pensando que uno de esos dos socios fuera representante legal, él sí es responsable al 100% sobre lo que la sociedad no pagó. Pensando en este monto original de $1,000,000 de pesos o 10 millones de pesos, que la sociedad le alcanzó para pagar el 30%, quedaba pendiente el 70%, ese 70% es el 100% sobre el que vamos a calcular, es decir, 700,000 pesos entre los socios, entre el porcentaje accionario, como corresponde a una reglita de 3, es muy simple determinarlo. Pero si un socio es socio del 70%, va a ser responsable al 100% y el otro socio al 30%. También es importante, que muy buena pregunta, muchas gracias, porque sí es solamente un porcentaje. Los representantes legales, eso sí, son al 100%, pero ¿qué ocurre cuando son varios representantes legales? Cuando tenemos un consejo de administración, que tenemos un presidente, un secretario, un tesorero, y todos tienen todas las atribuciones, y que además al contador le dieron un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio. Es amplísimo. Sí, amplísimo, tan amplio como en derecho procede. Entonces, ¿qué ocurre con estas responsabilidades? Pues les tengo una noticia. Todos, como el chiste de como la famoso. Sí, todos son responsables al 100%. Y los socios en su porcentaje, pero si el socio es a su vez representante legal porque era gerente, o sea, aunque no fuera el administrador único, pero le dieron un cargo de gerente, pues el gerente también. Porque ¿cómo van a determinar quién? O sea, vamos a ver cuál es el fin de esto.
que no diga el representante legal que no es socio. Es que pues se determinó no pagar el impuesto porque apenas se tenía para la nómina, por ejemplo. O porque, pues me contraté esa planeación y salió mal la planeación. Cualquier punto. Pero, ¿cómo podemos determinar si fue el administrador único o un consejo de administración, el presidente, el secretario, el tesorero o el gerente general? Porque para eso son cada uno de los puestos, para tomar la administración real de la sociedad. Entonces, por eso es importante tomar las decisiones colegiadas, pero ver cuál podría ser la repercusión que aquí, o sea, si tenemos ese crédito, como comentamos, ese pedacito que no alcanza a cubrir la sociedad del 70%, podría duplicarse, o sea, 70% para cada representante legal y aparte el porcentaje que le correspondería al socio que no tiene ningún cargo. Entonces, es importante ver nuestros poderes, no aceptar como asesor de las sociedades, no aceptar un poder que sea amplísimo, solamente para lo que necesitas. O sea, si a lo mejor como contador público necesitan un poder para actos de administración, dale nada más. Sí, pleitos y cobranzas de actos de administración y ya, pero verificar dentro de este poder para qué te lo están dando. Para acudir al SAT, IMSS, Infonavit, Secretaría del Trabajo, pero también manejar las cuentas bancarias de la sociedad. Entonces, es importante verificar y solicitar en la notaría, cuando les entreguen un poder, que no vaya con cláusulas para administrar las cuentas bancarias si no lo hacen. O sea, no tengan poderes que no necesitan porque les puede traer una consecuencia jurídica y patrimonial en un futuro. Es importante este conocimiento, también que ya la expertise, ¿no? Estar ahí asesorando a los notarios. Es que vemos cada caso. Y es descuido, más que nada es descuido, o sea, no es, la mayoría de las veces no es mala fe y descuido, ¿no? O sea, repito, la cuestión de la empresa familiar hace que te relajes en ese tema societario, porque cuando es negocio sí revisas hasta los estatutos, hasta por dónde va a llegar el otro socio, pero cuando es familiar muchas veces es descuido, ¿no? Sí, y con el gran porcentaje de empresas familiares que tenemos en México, o sea, es el pan nuestro de cada día como asesores de las empresas. Correcto, amigo, pues es un tema amplio, ahorita nada más dimos una probadita, una pincelada, que está el tema penal, también todo su esplendor, ahí por ahí un artículo escondidito ahí que nadie ha visto. Entonces se lo dejamos para otra, ojalá nos aceptes la invitación. Usted, antes de terminar, ¿alguna recomendación, un comentario final? Pues bueno, nada más que las sociedades, pues en realidad sí estén involucrados los socios, que se contribuya adecuadamente con el gasto público, como lo marca nuestra Constitución y nuestra obligación como gobernados, que se vale hacer una mejor optimización de la carga contributiva, es decir, pagar los impuestos de la forma adecuada, como lo dice la propia Constitución, equitativa y proporcional dentro del marco legal. No andemos inventando el hilo negro ni descubriendo el agua tibia, porque puede tener una repercusión hacia la sociedad y en un descuido también hacia los socios. Correcto, amigo. Amigo, ¿algún comentario final? Pues nada más agradecer la presencia aquí de nuestra amiga Esther Ruiz. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Esperemos que no sea la última vez que esto sucede. Pues muchas gracias. Igual, amigo, como siempre, un gustazo. No, hombre, el gustazo es mío, amigo. Muchas gracias por la invitación. Si pudieras decirnos a lo mejor tus redes sociales para que puedan por ahí consultarte, el de tu despacho. Con todo gusto. Bueno, pues los esperamos en Impulsa Patrimonial, Asesores Legales y Fiscales, donde un grupo de contadores y abogados expertos en la materia podrán asesorarlos. El teléfono de contacto pues es 4433-140483. El correo electrónico contacto@impulsapatrimonial.com. En redes sociales, en Facebook Impulsa Patrimonial y en Twitter también Impulsa Patrimonial. Muchísimas gracias por la invitación, mis queridísimos amigos Raúl y Ulises. Muchísimas gracias a ti. Y pues ahí yo señalo nuestras redes sociales, también de Agmar, aliado de Impulsa, Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo, Facebook, en Instagram agmar.blindaje. Tenemos también lo que estamos escuchando ahorita, el programa de podcast en Spotify, el lado agmable de los impuestos y el derecho, nuestra página internet agmarblindaje.com, y en YouTube también encuentran los video podcasts en Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo. Entonces, amigos, muchas gracias por aceptar la invitación
Y pues nos vemos hasta la próxima. Tomen control de sus impuestos, consulten a su asesor de confianza. Saludos.